Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy los saludamos desde la Casa Museo Quinta de Bolívar y desde aquí los invitamos a que visiten sus instalaciones de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que conozcan un poco más acerca de la vida y costumbres de personajes del siglo XIX. De igual manera los invitamos a recorrer la exposición temporal Entremos en Materia, una muestra que destaca el uso social de la herrería, la cerámica y el vidrio en los siglos XVI y XIX. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Con la firma del acta de acuerdo colectivo, la modificación de la jornada laboral, las garantías para los docentes provisionales y el fortalecimiento de los gobiernos escolares, entre otros, serán temas prioritarios a materializar. Docentes del Magisterio del Quindío, junto al Sindicato de Trabajadores de la Educación de este departamento, alzaron su voz para exigirle a Cosmitet calidad en la prestación del servicio médico asistencial. Y en el marco de la explicación del Acta de Acuerdo Colectivos 2023, hoy iniciamos nuestro programa socializando el punto número 8 del eje de política pública educativa, el cual hace referencia a la modificación del decreto 1850 del 2002, que busca modificar la jornada escolar y laboral de los docentes y directivos docentes y así evitar un enfoque punitivo. En el marco de la discusión del pliego de peticiones 2023, uno de los temas cruciales fue la jornada laboral de los educadores. Por ello, en el acta de acuerdo colectivo, FECODE y el Gobierno Nacional reconocen la necesidad de revisar y modificar el decreto 1850 de 2002 para garantizar el enfoque y alcance de la jornada laboral de los docentes y directivos docentes en las instituciones educativas para evitar los enfoques punitivos, fortaleciendo el diálogo democrático y estructuras de gobierno escolar. Es de resaltar que el decreto 1850 reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y que el horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes el cumplimiento de las siguientes intensidades horarias mínimas semanales y anuales de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas para cada uno de los grados de la educación básica y media, las cuales se contabilizarán en horas efectivas de 60 minutos de la siguiente manera: básica primaria 25 horas semanales y 1000 anuales, básica secundaria y media 30 horas semanales y 1200 anuales. Sin embargo, este era el contexto del año 2002, cuando se expidió este decreto. Hoy los escenarios han cambiado. Situaciones como la poca inversión del gobierno en infraestructura, las realidades de los territorios, la sobrecarga laboral que enfrentan los docentes y la reducción del número de estudiantes en unos casos y en otros el hacinamiento, obligan a replantear la jornada laboral para docentes y directivos docentes. En consecuencia a la solicitud de modificación de FECODE y en un término no mayor a 2 meses siguientes a la firma del presente acuerdo, el Ministerio de Educación Nacional convocará una mesa técnica en la que las partes trabajarán en la revisión y modificación de este decreto, incluyendo temas como el descanso pedagógico, la asignación académica, el tiempo de permanencia y la orientación escolar. Y frente al tema de gobiernos escolares, el Ministerio de Educación Nacional se comprometió en el acta de acuerdo suscrita con FECODE a estructurar e implementar procesos de formación que fortalezcan estos organismos dentro de las instituciones y así incentivar la democracia.
punto número 9 del acta de acuerdo colectivo corresponde al fortalecimiento de los gobiernos escolares, tema de suma importancia en cada una de las instituciones educativas del país, ya que este organismo está integrado por diferentes actores de la comunidad educativa como docentes, estudiantes y padres de familia, en los roles de rector, consejo directivo, consejo académico, comité de convivencia escolar, consejo estudiantil, personero estudiantil y consejo de padres de familia, quienes en consenso toman decisiones de acuerdo a la realidad que atraviesen. En tal sentido, se acordó lo siguiente. El Ministerio de Educación Nacional dará continuidad a la ruta concertada previamente con FECODE, que tiene como finalidad estructurar e implementar procesos de formación para el fortalecimiento de los gobiernos escolares. En este sentido, el MEN se compromete a convocar la Junta Nacional de Educación para el segundo semestre del 2023 en el marco del Foro Educativo Nacional y promoverá la conformación, reactivación, funcionamiento de las juntas municipales, distritales y departamentales de educación en cumplimiento con lo establecido en la Ley 115 de 1994. Se establecerá un plan de seguimiento y acompañamiento de acuerdo con la Directiva Ministerial 01 de 2019 que incluirá espacio virtual para la socialización de 3 procesos de implementación y desarrollo de juntas de educación de entidades territoriales, espacios virtuales regionales de seguimiento a avances en la implementación de las juntas de educación en el mes de septiembre de 2023. Además, con relación a los foros educativos territoriales y nacionales, se constituirán en espacios de amplia deliberación pedagógica y política sobre la educación en Colombia, al igual que el espacio para que los docentes del país presenten sus experiencias pedagógicas y puedan ser objeto de reconocimiento para la comunidad educativa del país. Igualmente, en las plataformas del Ministerio de Educación Nacional y espacios gubernamentales, se continuará con la publicación de las experiencias producto del proceso del foro. El documento de memorias de cada foro se convierte en un instrumento que recogerá los debates, discusiones, conclusiones de las temáticas tratadas y por lo tanto será un referente para la construcción de política pública educativa en el país desde los territorios. Uno de los acuerdos a destacar entre FECODE y el Gobierno Nacional es el que tiene que ver con docentes provisionales y el concurso especial docente, un tema que recogió por primera vez las propuestas de un pliego de peticiones y que además se ratificó no solamente en el acuerdo final, sino en la circular 24 del 21 de julio del Ministerio de Educación Nacional. FECODE, a través del pliego de peticiones radicado el 28 de febrero del presente año, solicitó que para garantizar la dignificación de la profesión para los docentes provisionales, en concreto, se debía convocar a un concurso y revisar algunas condiciones particulares para tener en cuenta con prelación a estos maestros. De ahí que inicialmente se involucrara dentro del acta parcial número 3 en el punto 6 de la siguiente manera. Concurso especial docente. De acuerdo con el pliego de peticiones de FECODE, se solicita en el marco del punto de la dignificación de la profesión docente convocar un concurso especial docente en condiciones particulares, teniendo en cuenta la regionalización, el arraigo, la naturaleza de la prueba en el marco jurídico y la bolsa común, actualizar el salario de los docentes provisionales de conformidad con el título que acrediten. Adicionalmente, en el acuerdo colectivo suscrito el 21 de junio de 2023 entre la Federación y el Gobierno, en el punto 14, capítulo 2, dignificación de la carrera docente, se refiere a este mismo requerimiento, en el cual se estableció que el Ministerio de Educación Nacional emitirá una orientación en las entidades territoriales certificadas sobre el retén social para que en el marco de la normatividad vigente se establezca un orden de prioridades de los educadores provisionales en lo relacionado con la etapa prepensión, fuero de maternidad, cabeza de hogar, enfermedades catastróficas y de alto riesgo y quienes estén en el ejercicio de la actividad sindical.
Este acuerdo es bastante significativo porque hasta la fecha se le había negado al magisterio esta jurisprudencia. Asimismo, se dará cumplimiento al parágrafo 2 del artículo 2, 4, 6, 3 y 12 del decreto 1075-2015 sobre la continuidad en el cargo de los docentes provisionales, que es un acuerdo que se ratificó este año y que viene en el acta 2021. En caso de terminación del nombramiento de provisionalidad en vacancia definitiva, el docente, en un plazo no menor a 15 días, será trasladado dentro de la misma entidad territorial certificada si la entidad cuenta con la vacante. Es de resaltar que el acta 2023 especifica que una vez agotadas las vacancias definitivas y si el docente no hubiese sido trasladado en este tiempo, tendrá prioridad en el sistema maestro para una nueva vinculación, para lo cual se ajustarán los parámetros del sistema teniendo en cuenta enfoque regional, experiencia y arraigo. Con el propósito de avanzar en la modificación de varias normativas y la revisión de mecanismos legales para posibilitar temas como el retiro voluntario compensado y la participación en política del magisterio, FECODE y el gobierno acordaron en el último eje del acta de acuerdos la conformación de una mesa técnico-jurídica. En el acta de acuerdos colectivos, en lo que comprende al componente jurídico, establece lo siguiente. En el marco de la negociación, FECODE solicita la revisión y modificación de los decretos 1850 de 2002, revisión de la jornada escolar y laboral de docentes y directivos docentes, 3020 de 2002, criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal, 1782 de 2013, traslados por razones de seguridad de educadores, 1421 de 2017, reglamentación de la educación inclusiva y la atención educativa a la población con discapacidad, 520 de 2010, proceso de traslado, ley 1620 de 2013, Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, la resolución 003842 de 2022, Manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes y docentes con el propósito de avanzar en la materialización de estas peticiones. Este componente recoge puntos incluidos en otros ejes del acuerdo como son: A. Reforma curricular educativa. B. Retiro voluntario compensado. C. Reconocer el valor monetario de las horas extras a los docentes y directivos docentes de conformidad con el título docente que acrediten. D. Derechos políticos del magisterio. E. Reglamentar los aportes de ley en las primas. Debido al limitado tiempo de las negociaciones, la importancia de discutir con suficiencia estas temáticas y el análisis que requiere con los asesores legales de FECODE y del MEN, las partes acuerdan sobre el componente jurídico y las 5 solicitudes anteriores de la siguiente forma. Primero, la revisión de la normatividad que será analizada y modificada. 2. La revisión de los mecanismos legales y reglamentarios para posibilitar la reforma educativa a través de la ley estatutaria, derechos y participación en política del magisterio, aportes de ley en las primas. Esto quiere decir que con base en el acuerdo se reunirá estos temas en una mesa que sesionará de manera mensual y cuyo debate es esencial, puesto que por primera vez un gobierno está abierto a discutir la jurídica que reglamenta la labor docente y la educación pública, lo que debe permitir actualizar el contenido de ambas a los contextos actuales. Sobre el retroactivo al 1 de noviembre de 2022 para quienes superen el curso de la SDF3, una parte del acta sostiene que el Ministerio de Educación adelantará acciones para un reconocimiento y pago. De esta manera, el MEN acepta que cumplirá el acuerdo. Ahora debe plantear el marco legal y la forma para hacerlo posible. Y es momento para que el nuevo secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE, el profesor Miguel Ángel Pardo Romero, se dirija al magisterio colombiano con información de coyuntura. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa del país. Ante todo, nuestro agradecimiento y el mutuo reconocimiento expresado en el resultado de las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo de FECODE, en virtud de lo cual les hablo como secretario de Prensa.
El equipo de prensa, propaganda y publicaciones desarrolla una febril actividad pedagógica de publicidad con relación a todos los temas centrales y sensibles referidos a la política educativa y a la dignificación de la labor pedagógica. En primer lugar, hemos difundido 2 versiones de piezas comunicativas sobre el carácter regresivo y destructivo del proyecto de ley 192 sobre los bonos escolares, que busca suprimir la educación como derecho y convertirlo en dádiva. En segundo lugar, hemos elaborado 4 versiones de piezas comunicativas explicando los 50 acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional, además de la respectiva labor en nuestros programas institucionales de Encuentro TV y Radio. Invitamos a todos a la lectura de los acuerdos con el propósito de apropiarnos de su trascendencia y contribuir a su materialización, la cual le daría salida a los temas esenciales represados por más de 2 décadas. En tercer lugar, ante el despiadado saboteo a las reformas sociales y a la incitación de golpe de Estado, velado o directo promovido por el establecimiento neoliberal y el oscuro régimen que ha gobernado en las pasadas 3 décadas, con nuestra argumentada publicidad estamos invitando a intensificar la movilización social, enorme pero siempre pacífica. Simultáneamente nuestros medios están atendiendo las comunicaciones de lo que acontece en la escuela, al magisterio de la comunidad educativa, en los territorios con los cuales aspiramos a estrechar todavía más nuestro trabajo de denuncia y sobre todo de orientación, fortaleciendo la poderosa conjunción de movilización social y movimiento pedagógico. Abrazos a todos y todas. Las políticas de la llamada articulación de la educación media con la superior ya llevan 2 décadas y en este tiempo se ha visibilizado su precariedad, su interés privatizador y su fracaso. Una situación que sin duda ha contribuido al debilitamiento de la inversión de la educación técnica en el país. Abrir horizontes para defender, fortalecer y ampliar la educación técnica es una necesidad nacional y una estrategia importante para materializar el derecho a la educación. La educación técnica se ha venido debilitando y desmontando sistemáticamente por un acumulado de políticas educativas que paulatinamente han buscado su desaparición, que pretenden relegarla únicamente al nivel de educación media técnica y ofrecerla en oferta privatizada a través de las engañosas estrategias de articulación de la media con la superior y el mundo del trabajo. Las instituciones técnicas fueron las que dieron el avance en la industria, fueron las que han movido todo el sistema para que nuestro país haya avanzado y haya mejorado sus condiciones de vida, las formas de labor, las formas de trabajo. Y las instituciones técnicas lo que hacen es preparar no solamente obreros, lo que preparamos son personas para que generen industria, para que generen empleo. Los entes gubernamentales se den cuenta de las características de estos colegios, de la importancia de tener una industria acorde a lo que son a nivel internacional, que podamos competir, que nos den recursos. La Ley General de Educación contempla la educación técnica y la media técnica en los artículos 28, 32 y 208 y señala explícitamente conservar su carácter, pero el tipo de cualificación académico que se había logrado en el bachillerato técnico ya no estaba en la órbita de los intereses de las clases dirigentes del país, pues los procesos de desfinanciación de la educación, impulsado en la década del 2000 y ligadas a la contrarreforma educativa, se convirtieron en la punta de lanza para liquidar por completo la educación técnica. Es importante que el gobierno se dé cuenta que la educación técnica en nuestro país es necesaria, que tenemos que modernizarnos y dar más empuje a nuestra calidad educativa en los colegios técnicos, que los muchachos tengan la oportunidad de salir adelante, que el colegio sea para ellos su casa, pero también su oportunidad laboral hacia futuro. La educación técnica se ha ido debilitando con el propósito de desmontarla definitivamente y reemplazarla por las modalidades de educación para el trabajo a través de estrategias de articulación de la educación superior con la media y por la engañosa educación para el emprendimiento, que no es otra cosa que educación para el autoempleo, la baja productividad y la economía informal. Es así que van ocurriendo una serie de situaciones que la van eliminando del panorama educativo del país, abandonando por completo las inversiones y la financiación en los colegios con bachillerato técnico, promoviendo una confusión conceptual entre los términos ciencia, técnica, tecnología, y esto da lugar
a que la educación técnica deje de ser especializada y se diluya dentro de la asignación curricular, desmontando asignaturas que formaban parte de sus componentes formativos, entre otros aspectos que la seguirán debilitando aún más. Por eso desde FECODE se continúa en la lucha para que estas instituciones sean reparadas y apoyadas financieramente. Docentes del Magisterio de Cundinamarca, de la mano con los sindicatos filiales, se solidarizan con la comunidad educativa de Quetame, que tras la avalancha deja a la fecha 118 familias de este municipio y 66 de Guayabetal damnificadas. En materia educativa, el panorama es poco alentador. La tragedia del pasado 17 de julio en el municipio de Quetame, Cundinamarca, que deja hasta ahora 28 muertos y un desaparecido, también afectó a la comunidad educativa de este territorio, que recibía estudiantes de municipios como Caque, Sachipaque, Gutiérrez y de departamentos como Meta, Boyacá y Bogotá. Dentro de los fallecidos, pues lamentablemente hay 2 niños de grado primerito de la escuela rural El Naranjal, allá muy cerquita donde bajó la avalancha. Tenemos una niña de grado 9 aquí en nuestra institución de bachillerato. Tenemos una exalumna que se había graduado ya como normalista superior, fallecida, y muchísimos, más de 50 niños o estudiantes damnificados porque pues perdieron todo. Esa vereda prácticamente se borró del mapa, por así decirlo. El docente expresa que aún siguen en la alerta por las constantes lluvias y permanecen incomunicados por la avalancha que sepultó a la vereda El Naranjal, lo que impide el paso vehicular. Además, dificulta que los maestros y estudiantes que vienen de otros municipios y ciudades puedan desplazarse hasta Quetame. Por eso, la Secretaría de Educación de Cundinamarca adelantó la semana de receso de octubre para trabajar en la emergencia. Bueno, la labor docente ha sido gracias a Dios, pues, el Magisterio de Cundinamarca siempre ha sido un magisterio muy unido, muy comprometido con colaborar con la comunidad. Pues estos días hemos estado recibiendo ayuditas de aquí de los mismos habitantes del casco urbano. Estamos organizando mercaditos pues más o menos grandes para que las familias se puedan sufrir unos días. Y como le digo, en este momento nos vamos a dirigir 5 docentes hacia una vereda a llevar esas ayudas. Mañana iremos a otra vereda y así sucesivamente, hasta que por lo menos podamos atender a la mayor cantidad de población de estas veredas. De las 22 escuelitas rurales resultaron afectadas 4 de estas que quedaron devastadas. Asimismo, hay varios docentes afectados psicológicamente por la pérdida de los estudiantes. No obstante, la preocupación radica en que este lunes se retomarán las clases, pero será complicado el desplazamiento con las rutas escolares, no habrá PAE y esta situación puede desencadenar en la deserción escolar. Cansados de la mala prestación del servicio de salud por parte de Cosmitet, docentes del departamento del Quindío alzaron su voz y se movilizaron en días pasados para exigirle a quien debe garantizar el derecho a la salud y la vida soluciones inmediatas frente a esta problemática. Debido a los constantes incumplimientos en los últimos meses por parte de Cosmitet, entidad encargada de prestar el servicio de salud en la región 9 del Magisterio, los docentes del departamento del Quindío alzaron su voz para expresar las diferentes problemáticas que vienen padeciendo. El Magisterio tiene un descuento adicional, ese 62.67% más que nos descuentan. Al resto de la ciudadanía, pues nos hacen un régimen exceptuado solamente para que nos cobren, no para que nos cumplan. Hoy estamos exigiendo que con calidad, oportunidad y dignidad, el Magisterio activo, pensionado y sus familias sea atendido. En el año 2020 yo por una enfermedad que tengo, osteoartrosis, se me fracturó la cadera derecha y pasaron 2 largos años para que Cosmitet por fin se dignara a realizarme la cirugía, pero después de pasar muchos tropiezos. Tuvimos que hacer derecho de petición a través del sindicato. Con más de 800 quejas en lo corrido del año por la no entrega de medicamentos, la no asignación de citas médicas ni con médico general ni con médico especialista y el represamiento para los procedimientos quirúrgicos son las principales dificultades que expresan los docentes.
De igual manera, hay muchas especialidades que podrían darnos la cita en Armenia, pero que nos están mandando a otras ciudades con el problema que corresponde al pago del transporte, al pago del desplazamiento. Fundamentalmente, en mi caso, tengo una situación de médico especialista que debe verme cada mes para control y a veces pasan 2, 3 y hasta 4 meses han pasado sin que me den la autorización para el control que debería ser de manera mensual. En este sentido, el pasado 19 de julio los docentes del Quindío salieron a las calles de Armenia en un paro de 24 horas por la salud y la vida de los maestros y sus beneficiarios. ADEA ha planteado uno de 48 horas el 1 y el 2 de agosto. CES el 1 de agosto y el SUDEP anunció que también realizará un plantón. Esto con el fin de hacer un llamado a la fiduprevisora, la Supersalud, el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo y a los prestadores médicos para que den soluciones oportunas a esta problemática. Y antes de finalizar nuestro programa, los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el licenciado y doctor en Ciencias de la Educación, Domingo José Ayala Espitia. Un cordial saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. El 8 y 9 de agosto estaremos realizando un evento nacional importante para el magisterio y los sindicatos filiales. El 8 estaremos realizando el plenario de juntas directivas filiales de FECODE. El día 9 estaremos realizando la Junta Nacional de FECODE. Aspectos importantes tocaremos en estos eventos. Un evento de coyuntura nacional e internacional para ubicar el contexto en que nos movemos hoy en día. Necesitamos conocer cómo se mueve el país en aspectos políticos, económicos y sociales. Pero por otro lado, estaremos informando aspectos importantes que tienen que ver con los pliegos de condiciones. Es importante para que tengamos el conocimiento de cómo se está desarrollando el proceso de salud, los nuevos términos de referencia, lo que tiene que ver con la salud y la seguridad y salud en el trabajo. Es importante hacerle seguimiento a estos pliegos de condiciones. Recuerde que a partir del 1 de noviembre estaremos con unos nuevos contratos en esta materia. Pero a su vez estaremos desarrollando toda la parte de los acuerdos pertinentes entre FECODE y el Gobierno Nacional. Recordemos que hay 50 puntos que necesitamos que se conviertan en políticas públicas, en actos administrativos, para que la educación pública y los derechos del magisterio se fortalezcan. En esos aspectos ya se ha iniciado un estudio interno de FECODE en las comisiones que ya están reglamentadas y que conoce el Gobierno Nacional. De tal manera que en el mes de agosto pretendemos asumir todo este proceso de lo que se denomina implementación de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y FECODE. Pero también estaremos tocando aspectos que tienen que ver con la ley estatutaria del derecho a la educación. FECODE ha venido planteando esto en forma histórica. Asimismo, la situación de los provisionales con relación al acuerdo suscrito entre FECODE y el Gobierno Nacional y que ya existe una directiva por parte del Ministerio de Educación. Compañeras y compañeros, asumimos con responsabilidad toda esta serie de tareas, toda esta serie de acciones, de tal manera que el magisterio, los sindicatos filiales deben asumir toda una serie de compromisos para que estos temas se desarrollen y podamos tener en mejores condiciones los derechos de la educación pública, pero también los derechos del magisterio. No se nos olvide, la unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana.
Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.